El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy es solo la primera parte, mañana veremos la segunda parte. Es este pecado, uno de los grandes pecados de David. David, aunque es el elegido por Dios, aunque tenía muchas cualidades, también era pecador y como tal culpable de muchas cosas. Y una es esta, es este adulterio con la mujer de Urías. Y lo que pasa siempre con el pecado, cuando hay pecado grave, hay que ocultarlo. O hay que buscar excusas, hay que buscar cosas y, bueno, para poderlo ocultar intenta que el marido de la mujer pues se acueste con ella, de esta forma no se note que es hijo de él y no de ella, pero que no es hijo de David, que es el hijo de Urías, sino de David. No lo consigue y llega hasta el asesinato, hacer matar a Urías, uno de los mejores oficiales de su ejército. No le importa. Y lo hace con plena conciencia. Después veremos más adelante que aquí David sí que tiene una cosa muy buena. Cuando le harán ver el pecado lo reconoce y hará penitencia y se dará cuenta y cambia. Pero en el momento del pecado realmente es atroz la forma que tiene de hacerlo sin importarle absolutamente nada y llegando hasta el asesinato. Pero eso veremos cómo continúa y cómo se mete el profeta por en medio, pero esto lo veremos mañana. Y el Evangelio de hoy empiezan ya las enseñanzas en parábolas. Parábolas que la gente dice: no, si son muy sencillas. Sí, son muy sencillas, pero no se entienden. Tanto es así que al final del Evangelio de hoy nos lo dice: con muchas parábolas parecidas se exponía la palabra. Y dice, acomodándose a su entender, pero este acomodándose quiere decir usando esas palabras y esas imágenes propias de la época, del lugar y de la mentalidad. Pero después dice, todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos, o sea, a los apóstoles en este caso, se lo explicaba todo en privado. Son muchas veces las que los apóstoles preguntan a Jesús: ¿pero qué querías decir con eso? Si no se entiende. Y él mismo explicará, el mismo Jesús: no, si está esto expresamente así, muchos no entenderán, porque muchos no quieren entender, así que no entenderán, lo verán como una tontería, pasarán de eso. Son aquellos que se cierran. Pero hay que reconocer también que aunque uno se quiera abrir al Evangelio, a veces tampoco se entienden las parábolas, y muchas parábolas es el mismo Jesús que después las explicará porque no se entienden. Esa mentalidad de que son fáciles, sí, son fáciles en su estructura, son fáciles porque es una historieta fácil de entender, pero ¿qué quiere decir? Eso cuesta un poco más. Y de hecho tantas veces hemos oído interpretaciones de las parábolas que no tienen nada que ver con el Evangelio
incluso que dicen lo contrario de lo que está diciendo el Evangelio. Y a veces, y esto es verdad, las parábolas tienen lo que podríamos llamar interpretación en espiral, quiere decir, tiene una explicación muy sencilla y después va subiendo la complejidad, y con el tiempo y la experiencia se van viendo nuevas interpretaciones, pero perfectamente cristianas, como si tuviesen capas de interpretación cada vez de más valor, aunque las mínimas también tienen mucho valor. ¿Qué podemos decir? Pues poco, porque yo no soy un especialista en esto, sino la primera de las parábolas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra, duerme de noche, se levanta, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra produce fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano, y cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Bien, ¿qué puede representar esta parábola? Pues si estamos hablando de parábolas del reino de Dios, este es el reino de Dios. Se echa la semilla, la tierra somos nosotros. Se echa esta semilla, y la semilla es la palabra de Dios, es Dios mismo, es Cristo, su palabra. Él entra en la tierra y es por su fuerza, por Él, que la semilla, esta semilla que se ha echado en la tierra, crece en nosotros. ¿Hemos de hacer grandes esfuerzos? No, la hemos de dejar crecer, hemos de cuidar la tierra, la hemos de humedecer, sí, pero no hemos de hacer grandes cosas. La fuerza está en la semilla. Nosotros mantener la tierra, que somos nosotros mismos, hasta que dé fruto, y cuando dé fruto ya viene el momento de la siega, el momento en que se acaba, el momento de esta siega. En muchas parábolas es el juicio final, el momento de la muerte, de llegar al juicio, al encuentro con Dios. Y la segunda parábola, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? El grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Y es también imagen del reino de Dios en buena parte de lo que es la Iglesia. Empieza con una semilla muy pequeña. Empieza con Cristo en medio de los millones y millones y millones de habitantes, no es nada. Si uno coge las semillas de la mostaza en un puñado, en un puño, tiene cientos y cientos de semillas. Era la más pequeña de las que se cultivaban en aquella época. Claro que hay semillas más pequeñas, pero no se cultivaban semillas más pequeñas en aquella época. Y sin embargo no es una pequeña hortaliza, sino que sube, aunque es un arbusto teóricamente, pero se hace tan grande como un árbol. Y allí hace una imagen curiosa que los padres de la Iglesia interpretan de una forma especial, y es que se hace alta y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Y allí es una imagen de la Iglesia que acoge hasta aquellos que no son de Iglesia, esos pájaros, que no son del árbol, que vienen de fuera, pero los acoge y de alguna forma los hace del árbol. En su nido nidan en la Iglesia, y si anidan en la Iglesia es que se hacen parte de la Iglesia. Son de fuera, pero pasan adentro. De alguna forma es esa Iglesia que crece y no se sabe cómo. Y crece por una sola cosa, por la gracia de Dios. Por mucho que los cristianos creamos que todo depende de nuestras fuerzas, depende solo de la respuesta a la gracia. Y como dirían los mismos teólogos, la misma respuesta a la gracia es gracia. Es la misma gracia de Dios que crece en nosotros si nos dejamos. Es lo único que Él nos pide, que lo acojamos, lo aceptemos y crezcamos como miembros de la Iglesia para el bien nuestro y de todos.